La Inmaculada Concepción, redimida por el Hijo. La Virgen Santísima es también la Madre del Hijo del Padre, Jesucristo, único mediador y redentor de la humanidad, el centro al cual todo converge, el principio, el centro y el fin de todo. Solamente en Cristo se comprende la Inmaculada Concepción. Jesucristo, en su misterio pascual, en su muerte y resurrección, es el Salvador de todos los hombres, inclusive de su madre. No fue, pues, una excepción la Inmaculada Concepción en la necesidad de la redención. Todo lo contrario. Ella tuvo más necesidad de todos de una gracia redentora, la más poderosa que se pueda imaginar. Nunca, como en este caso, dirá el beato Duns Scoto, hubo una persona más necesitada de un mediador perfecto, el cual previno el pecado, en lugar de cancelarlo una vez ocurrido. A. Sarri, citado por Stefano de Fiores, afirma: María es la más grande perdonada. Ha recibido una misión del pecado tan lleno que la puso al seguro de toda culpa. La Inmaculada Concepción es el más grande perdón de Dios. El inocente es aquel que ha sido perdonado desde la eternidad de los pecados que no cometerá jamás en el tiempo, porque el amor de Dios los ha destruido. Todos fuimos elegidos en Cristo, antes de la fundación del mundo, escribe San Pablo a los Efesios, para ser santos e inmaculados. Primero de todos, la Santísima Virgen. Este era el pensamiento de Dios. Sin embargo, esto no ocurrió porque hubo un corte, una culpa, un desorden que cambió la ruta. Por un gesto de absoluta gratuidad del Padre, en vista de su Hijo Jesucristo, la Virgen María fue exenta por los méritos de su Hijo Jesucristo del pecado original. Existe, pues, una estrechísima relación de María con la segunda persona de la Trinidad, porque ella tiene la suma prerrogativa y dignidad de ser madre del Hijo de Dios. La Virgen, como madre de Cristo, le ha dado su carne y su sangre, y por eso tiene una relación humana directa con la naturaleza divina del Hijo, dándole toda su sustancia corpórea, puesto que Jesús no tuvo padre terreno. La Virgen María es necesaria para la encarnación del Hijo de Dios en cuanto madre que lo concibió. Jesús es el fruto bendito del vientre de María. Además de la maternidad biológica, hay en María una maternidad espiritual. Primero lo concibió por la fe, dijo San Agustín. La maternidad de Cristo ocurrió por el sí de María, el sí de la fe, el sí de la obediencia a Dios. La Iglesia, dice el Concilio Vaticano II, meditando piadosamente sobre María y contemplándola a la luz del Verbo hecho hombre, llena de reverencia, entra más a fondo en el soberano misterio de la Encarnación y se asemeja cada día más a su esposo. El Papa Pío IX, en su bula Ineffabilis Deus, empieza a componer al centro a Cristo, el Verbo encarnado, según el pensamiento de San Pablo. Todos somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios, en virtud de la redención realizada por Cristo Jesús.
Todos los textos bíblicos escribe el teólogo Pratt, sobre todo los de San Pablo, hacen resaltar el primado de Cristo, tanto en la creación como en la redención. Todo converge hacia este punto, todo proviene de aquí y todo lo conduce a este centro. Cristo es el principio, en el centro y en el fin de todo. Karl Rahner lo resume magistralmente con esta expresión escultórea. Se puede comprender a María solo partiendo de Cristo, escritos de teología. Y el mariólogo Stefano de Fiores concluye diciendo: la teología mariana, especialmente la que se refiere a la Inmaculada Concepción, elaborada en los siglos cristianos y desembocada en la bula Ineffabilis Deus del Beato Pío XI, declara que María ha sido preservada del pecado original en vista de los méritos de Jesucristo, el Salvador del género humano. Santo Tomás de Aquino, el máximo doctor de la Iglesia, dice que prevenir es propio de la misericordia, y los santos padres de la Iglesia añaden que no era conciliable ni digno de Cristo, el Hijo de Dios, que su madre hubiera estado ni siquiera por un solo instante bajo el dominio del pecado. Jesús quiso dar a conocer a Luisa las maravillas de la Inmaculada Concepción, su madre. Antes que esta noble criatura fuera concebida, ya existía todo lo que debía ser sobre la tierra el Verbo eterno. Entonces, en el acto en que esta Virgen fue concebida, se formaron en torno a su concepción todos mis méritos, mi sangre, y quedó concebida en los interminables abismos de mis méritos y de mi sangre. Es justo que quien debía concebir al Hijo de Dios, debía ser ella concebida en las obras de este Dios, para poder tener virtud de concebir a aquel Verbo que debía venir a redimir al género humano, de modo que ella quedó primero concebida en mí, y yo luego quedé concebido en ella. 8-12-1923. Sin embargo, Luisa tiene algo que objetar. Es verdad que mi reina madre fue concebida por los méritos y la sangre de mi Jesús, pero su sangre, su cuerpo, fueron concebidos en el seno de Santa Ana, la cual no estaba exenta de la mancha de origen. Por lo tanto, ¿cómo puede ser que nada heredó la Virgen? La respuesta de Jesús es pronta y lógica. Hija mía, todo el mal está en la voluntad. La voluntad envuelve al hombre, esto es, a su naturaleza. No la naturaleza envuelve a la voluntad del hombre. De modo que la naturaleza quedó en su puesto, cual fue creada por mí. Nada cambió. Fue su voluntad que cambió y se puso contra la voluntad divina. La voluntad rebelde del hombre desordenó su naturaleza, la debilitó, la contaminó y la hizo esclava de las pasiones. Para mi madre, el ser concebida en una criatura humana no le produjo ningún mal, porque su alma era inmune de toda culpa. Entre su voluntad y la de Dios no había división. Su cuerpo que tomó de su madre quedó perfumado, rehabilitado, ordenado, divinizado. Nuestra voluntad todo puede hacer.
cuando el alma nos da la libertad de actuar. 8/12/1923. Luisa, ante este amor de Jesús, exclama: Te quiero confirmar mi gratitud por haber tú creado a nuestra Reina Madre Inmaculada, la más bella, la más santa, haciéndola Madre nuestra, y esto lo hago a nombre de todas las criaturas pasadas, presentes y futuras. Y Jesús, estrechándola a su corazón, le responde: Hija mía, con ansia esperaba este acto tuyo a nombre de todas las generaciones. Mi justicia y mi amor sentían la necesidad de esta correspondencia, porque grandes son las gracias que descienden sobre todos por haber enriquecido tanto a mi madre. Sin embargo, muchos no tienen nunca una palabra, un gracias que decirme. 18/12/1920. La Inmaculada Concepción y el Espíritu Santo. La bula Ineffabilis Deus del Papa Pío IX insiste sobre los resplandores de la perfectísima santidad de María, la venerable Madre que el Padre Dios ha escogido para su Hijo, el cual tenía que ser concebido por obra del Espíritu Santo. Algunos teólogos orientales han hecho notar que en la fórmula de la definición del dogma no se nombre el Espíritu Santo y que, en general, en toda la bula se le nombre poco. En realidad, en la bula se nombra al Espíritu Santo 11 veces, de toda forma. El Vaticano II repara esta carencia, presentando a María como la toda santa, como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. El Concilio subraya la santidad excelsa de María desde el primer instante de su Inmaculada Concepción, y la santidad es obra del Espíritu Santo, que plasma a María como una nueva criatura. Afortunadamente hoy la Iglesia y los teólogos, animados por esta expresión del Vaticano II, tienden a formular el contenido teológico de la Inmaculada en términos positivos y, gracias a los teólogos ortodoxos, con referencia al Paracleto. La Inmaculada Concepción es la obra maestra, santificadora del Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu de la santidad. La carta de San Pablo a Tito dice: Dios nos salvó, no por obra de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros con largueza, por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos, en esperanza de vida eterna. Un antiguo padre de la Iglesia, el Sirio Santiago, obispo de Sarug, escribe: El Espíritu de Santidad santificó a María, y así habitó en ella,
santa, celebérrima y llena de gracia, Virgen pura. El Espíritu Santo la hizo suya, pura, casta y bendita, como Eva antes de que le hablara la serpiente. Le dio la belleza antigua que tuvo su madre Eva antes de que gustara del árbol lleno de muerte, y el Espíritu Santo no la hizo como la antigua Eva, porque ella no escuchó el consejo de la serpiente, ni su odioso discurso. El Espíritu Santo constituyó a María en aquel estado en que fueron puestos Adán y Eva antes del pecado, y así el Espíritu Santo habitó en ella. El Papa Pablo VI, en su exhortación apostólica Marialis Cultus, hace un llamamiento especial para que los cristianos den un adecuado relieve a algunos de los contenidos esenciales de la fe, la persona y la obra del Espíritu Santo. El gran teólogo ortodoxo moderno, Pablo Eudóquimo, asocia el título mariano Panagia, el de Panagión, es decir, el Todo Santo, el Espíritu Santo. Para este autor, hay profundísimas relaciones entre el Espíritu Santo y la Madre de Dios, respetando naturalmente la necesaria distinción de los órdenes divino y humano. El Espíritu Santo personifica la santidad misma de Dios, mientras la Virgen personifica la santidad humana y manifiesta durante toda su vida, empezando con la Inmaculada Concepción hasta su asunción al cielo. Lo que este autor pone especialmente de relieve es la sublime santidad de María desde el seno materno. En cambio, otro teólogo ortodoxo, Sergio Bungakov, presenta a María como neumáfora, la portadora del Espíritu. La Virgen María es el centro invisible pero real de la Iglesia Apostólica. Es en ella que está escondido el secreto del cristianismo. Ella es la justificación, el fin y el sentido de la creación. Ella es, en este sentido, la gracia del mundo. En ella, Dios es ya todo en todos. Ella es madre del género humano, por el cual ella irá e intercede. Es por eso que la Iglesia le dirige sus oraciones. La Virgen María es la sierva del Señor, la persona más transparente a la acción del Espíritu Santo. Luisa habla siempre de Jesús y parece que hable muy poco del Espíritu Santo. ¿Cómo se explica? En un largo y hermosísimo capítulo del volumen 18 del 5 de noviembre de 1925, Jesús habla de los gemidos del Espíritu Santo en los sacramentos. El Espíritu habla siempre en el diálogo entre el esposo y su esposa, la Iglesia, entre Jesús y Luisa. Y por medio del Espíritu Santo, por el bautismo, estamos llamados a la semejanza de Dios, esperanza que se vuelve más perfecta con el don de la divina voluntad. Según la doctrina de la sierva de Dios Luisa Picarreta, el fiat voluntas tua se atribuye al Espíritu Santo. Es precisamente en el fiat voluntas tua donde el Espíritu Santo desahoga su obra, y nosotros
Lo hacemos cuando, estando ante la Suprema Majestad, decimos: venimos a dar la correspondencia de amor por todo lo que hace el santificador a los santificados. 17-5-1925. Así hizo el Espíritu Santo, dice la Virgen, sobre mi pequeñez en el acto de ser concebida, descubriendo en mí, bella y pura, su obra creadora. El Espíritu Santo sonrió de complacencia y, queriéndome festejar, vertió en mí mares de amor. La Reina del Cielo, 17.